Miren, ahí está una célula. Una célula, que es el motivo del estudio de esta unidad. Brevemente, muchachos, es algo muy sencillo. Tenemos que entender la célula para poder entender lo que sigue dentro de los temas que nos competen en el curso de fisiología. Aquí podemos ver una célula eucariota que tiene una membrana celular, tiene múltiples organelos en el interior, tiene un núcleo, ¿sí? Tiene su nucleolo. Vamos a ver, ya mencionar todas estas estructuras. Lo que quiero que vean aquí en esta diapositiva es que la célula tiene una envoltura, una membrana celular, que la individualiza o hace que tenga un líquido intracelular que habíamos mencionado, y afuera va a haber un líquido extracelular. Todo lo que necesita la célula tiene que pasar por esta membrana del líquido extracelular al intracelular. Y todo lo que deseche la célula va a salir otra vez por la misma membrana al líquido extracelular. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la membrana celular es un organelo muy importante de la célula. También podemos ver aquí que los organelos tienen una distribución dentro de la célula. Y esa distribución se ve que hay unas proteínas que le dan forma y estructura a la célula, ¿verdad? Las células tienen diferente forma gracias a su citoesqueleto, que está formado por proteínas. Y estos organelos tienen esta distribución gracias a esas proteínas que están también en el citoplasma. No es una célula como cuando compramos una esfera o vemos esas esferas que de repente están en las tiendas o son muy clásicas en las películas de Navidad, o al menos yo lo he visto en las películas de Navidad, que las agitan y luego lo que simula la nieve se sube en la esfera, y conforme cede esa agitación, el agua se vuelve estable dentro de la esferita. Toda esa materia blanca que parece que es nieve cae otra vez hacia el fondo de la esfera. Aquí no. Aquí los organelos no están acá en el fondo de la célula, están detenidos. Y vamos a ir viendo por quiénes y por qué. Entonces vamos a ver la célula y los diferentes organelos que hay y la función de cada uno de ellos. Aquí tenemos otra vez nuestra célula y podemos ver otra vez la membrana celular, nuestro citoplasma y los organelos, nuestro núcleo, que vamos a escribir más adelante. Pero vean bien, dice que hay un protoplasma. Es este citoplasma que está aquí, o protoplasma, formado por agua, electrolitos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Y junto con ellos vamos a tener los organelos, o orgánulos, ¿verdad? Intracelulares. Si nosotros queremos ver cómo está conformada esa célula, si nosotros queremos ver más o menos qué porcentaje de la masa total de la célula ocupa cada uno de los elementos que vamos a ver, nos podemos dar cuenta que el principal es el agua. Entonces el agua es el principal medio líquido de la célula, ¿ok? Es necesaria para que ahí se lleven a cabo reacciones químicas y los organelos estén suspendidos en este citoplasma, ¿verdad? Que tiene agua. Entonces el principal medio líquido de la célula es el agua. Está presente en la mayoría de las células. ¿Por qué decimos presente en la mayoría de las células? Porque hay unas células que se llaman adipocitos, donde prácticamente la concentración de agua es pequeñita. Entonces, ahorita la vamos a ver, ¿verdad? El núcleo está desplazado hacia la orilla, y más bien lo que tenemos dentro de nuestra celulita, aquí está, de una vez, ¿qué tenemos? La membrana, vean los organelos desplazados, el núcleo desplazado, y lo que tenemos aquí en el centro son, ¿qué? Fosfolípidos, colesterol, ¿verdad? Casi la masa total de la célula son fosfolípidos y colesterol. Y el agua, pues es un porcentaje muy pequeño, ¿eh? Dice los fosfolípidos y colesterol, que juntos suponen solo el 2% de la masa total de una célula normal. En esta célula, vean nomás, estos adipocitos tienen un 95% de su masa celular compuesta de fosfolípidos, colesterol o triglicéridos, ¿verdad? Pues vean cómo
hay muy poquito líquido. Aquí es la excepción a la regla. Me voy a regresar. Entonces tenemos el agua como principal componente, excepto en los adipocitos. Generalmente la concentración del agua es de un 70-85% del total de la célula, ¿verdad? Muchos de los componentes químicos de la célula van a estar disueltos en esta agua que tiene adentro la célula, mientras que otros están en suspensión como micropartículas sólidas, ¿verdad? Pero todos están en esta agua que contiene la célula. Todas las reacciones químicas que se llevan dentro de la célula y los productos que se dan posterior a estas reacciones químicas están disueltos en esta agua intracelular. ¿Okay? Es del total de la masa de la célula, el agua ocupa el 70-85% de nuestra célula. Después, ¿qué tenemos? Me lo voy a saltear aquí poquito a los iones. Tenemos proteínas. Después del agua, la sustancia más abundante en la mayoría de las células son las proteínas, de esta masa, ¿verdad?, de la célula total, que normalmente contribuyen o constituyen el 10-20% de la masa celular. Entonces, tenemos agua principalmente y luego proteínas. Ahorita vamos a hablar de dos tipos de proteínas, unas que son estructurales, que forman parte de la célula, y otras que son funcionales, que también las vamos a ver. Voy a hacer un pequeño paréntesis y me regreso a los iones. Los iones. Los iones también están dentro de la célula, no en esta cantidad del 75-85% del agua o del 10-20% de las proteínas, pero son muy importantes. Algunos de estos iones, fíjense bien, esto ya lo vimos en clases pasadas, son importantes y están dentro de la célula, como el potasio, el magnesio y el sulfato. Pero hay otros que no están dentro de la célula y están en pequeñas cantidades, como el sodio, el cloruro y el calcio. Cuando nosotros vimos en clases pasadas los componentes del líquido intra y extracelular, veíamos que unos eran más abundantes dentro de la célula y otros fuera de la célula. Bueno, aquí estamos repasando y retomando ese concepto otra vez. Dentro de la célula tenemos mucho potasio, mucho potasio, magnesio, fosfato y sulfato, y fuera de la célula sodio, cloruro y calcio. ¿Por qué son importantes estos iones dentro de la célula? Porque estos iones son los productos químicos inorgánicos de todas las reacciones de las células y son necesarios para el funcionamiento de algunos de los mecanismos de control celular, que vamos a ir viendo más adelante, pero son importantísimos estos iones. Ahora, retomando a las proteínas, vamos a hablar un poquito de las proteínas estructurales y de las proteínas funcionales. Y aquí podemos ver, dentro de las proteínas estructurales, algunos ejemplos, acá están los dibujos abajo, y nos dice, están presentes en las células, principalmente en forma de filamentos largos, que son polímeros de muchas moléculas proteicas. Se van juntando esas moléculas proteicas individuales, nos dan un polímero muy largo, y estas proteínas individuales forman parte de la estructura celular. Aquí podemos ver cómo un espermatozoide, su cola, tiene proteínas, ¿verdad? Aquí podemos ver epitelio respiratorio, que tiene aquí unos cilios en la luz del epitelio respiratorio, y son proteínas. Estos cilios se mueven, ahorita explicamos. Aquí podemos ver más. El uso mitótico de las células en la mitosis, ¿verdad?, para alinear a los cromosomas. Si no tuviéramos estas proteínas que permiten alinear los cromosomas, no podríamos llevar a cabo la mitosis. Se alinean los cromosomas gracias a estas proteínas estructurales. Entonces, un uso importante de este tipo de filamentos intracelulares es formar microtúbulos. Más adelante vamos a volverlos a mencionar, pero ahorita estamos fijando las proteínas que tiene la célula. Hay microtúbulos que proporcionan el citoesqueleto. Una célula tiene la forma que tiene, la que ustedes gusten y manden, estrellada, poliédrica, X, Y, Z, porque tiene un citoesqueleto que le da esa forma. Entonces tenemos un citoesqueleto y luego fíjense bien que proporciona el citoesqueleto de orgánulos celulares como los cilios, los axones, son proteínas. El uso mitótico, lo que acabo de mencionar, filamentos que aquí tenemos también, y
aquí tenemos otro ejemplo, un flagelo. Ojo, estas son proteínas que están dándole forma a la célula, donde los organelos están suspendidos como rieles de ferrocarril. Si yo tengo una célula, su núcleo, y de repente yo necesito concentrar muchas mitocondrias de este lado, porque ahí es donde se está llevando a cabo el trabajo energético de la célula. Entonces, estas mitocondrias tienden a desplazarse, pero lo hacen por una especie de riel, ¿verdad? Proteínas que están aquí, incluidas dentro de la célula, que aparte de que les permiten tener la ubicación que tienen y no caer dentro de la célula, les permite desplazarse, ¿verdad? Estamos hablando de proteínas estructurales. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí un epitelio. El epitelio tiene cilios, proteínas estructurales, y tiene una película de moco. Cuando respiramos, entran las partículas, se pegan en la película de moco, y la función de estos cilios es regresarlos hacia afuera, ¿verdad? Un movimiento hacia atrás, ¿verdad? Para expulsarlos. Entonces vean la importancia de estas proteínas estructurales. Ahora, aquí nos dice que el compartimiento extracelular también hay proteínas. Esas proteínas nosotros las vimos cuando estábamos viendo el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Dentro del tejido conectivo teníamos tejido conectivo especializado y no especializado. Y dentro del no especializado teníamos una célula que era fija, propia del tejido conectivo, que se llama fibroblasto, que produce fibras colágenas y fibras de elastina. Bueno, estas proteínas que son de tejido conectivo no especializado, no está dentro de la célula, no son proteínas estructurales, ya las mencionamos. En el compartimiento extracelular tenemos proteínas de tipo fibrilar, que son las fibras de colágeno, las fibras de elastina o fibras reticulares, que son fibras de colágeno en forma de red, ¿verdad? Entonces, no hay que confundirlas. Estas fibras que acabo de mencionar son fibras que produce la célula, el fibroblasto, y que están en el líquido extracelular. ¿Me explico? Ok. Y aquí las tenemos, vean. Aquí están nuestras proteínas fibrilares, aquí está nuestra piel joven, tenemos muchas fibras de elastina, de colágena, tenemos células grasas. ¿Qué pasa con la edad? Se empiezan a perder estas fibras extracelulares, fibrilares, y empiezan a verse las señales de la edad, las arrugas. No confundir estas, que ya vimos, con las fibras estructurales. Ahora, hablando de proteínas, y hablamos de las estructurales brevemente, más adelante vamos a ahondar más en el tema, que conforman el 10 al 20% de esta masa celular. Tenemos las proteínas funcionales. Proteínas funcionales que aquí se describe brevemente y que más adelante vamos a mencionar, y de hecho son las primeras que vamos a ver. Fíjense bien, son un tipo de proteínas totalmente diferentes, compuestas habitualmente por combinación de pocas moléculas en forma tubular o globular. Las vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero tienen una forma tubular o globular. ¿Tubular qué quiere decir? Que pueden tener esta forma como tubo, por ellas puede pasar algo, o pueden tener una forma globular. Estas proteínas son principalmente las enzimas de las células, trabajan como enzimas. Y al contrario de las proteínas fibrilares, que son extracelulares, a menudo son móviles dentro del líquido intracelular. Fíjense bien, ya estamos metiendo más características. Las enzimas, que es una característica de estas proteínas funcionales, entran en contacto directo con otras sustancias del líquido celular, están dentro de la célula, y por tanto catalizan reacciones químicas específicas intracelulares. Y ahí estamos hablando ya de las proteínas, tanto estructurales como funcionales. No confundir con las fibrilares. Bueno, habíamos hablado de los lípidos. Los lípidos generalmente están en muy poca concentración en la célula, un 2% menos, a excepción del adipocito, que veíamos que el 95% de su masa celular está llena de fosfolípidos, colesterol o triglicéridos, ¿verdad?
Y aquí lo podemos ver, cómo el núcleo está destazado y los organelos también. ¿Qué otro componente podemos hallar dentro de la célula? Hidratos de carbono, pero en muy pocas cantidades, fíjense bien. Los hidratos de carbono tienen escasa función estructural en la célula, salvo porque forman parte de las moléculas glucoproteicas. Ahorita vamos a ver qué es una molécula glucoproteica, pero sí tiene un papel muy importante en la nutrición celular, ¿verdad? Es necesario para la célula. La mayoría de las células del ser humano no mantienen grandes reservas de hidratos de carbono, donde sí, células musculares e hígado, con una media que suele suponer al 1% de la masa total. No vamos a hallar hidratos de carbono, salvo el músculo e hígado, que puede aumentar solo a un 3% en qué tipo de células, las musculares, y a un 6% en el hepatocito. Acuérdense que aquí se almacena como glucógeno, ¿verdad? Ok, la glucosa. No obstante, los hidratos de carbono siempre están presentes en forma de glucosa disuelta en los líquidos extracelulares, ¿sí?, circundantes, de forma que fácilmente puede acceder desde el vaso al líquido intercelular y luego adentro de la célula. Ya decíamos que se almacena como glucógeno dentro del hígado, que posteriormente en ayunos prolongados se transforma en esa glucosa y vuelve a la circulación. Pero estamos hablando que se va a acabar rápido. Es un 6% de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, hijos? Profe, Ok. Sí, dime. ¿cuál es el nombre de las células que forman parte del hígado? ¿El hepatocito? Hepatocitos. También Hepatocitos, se les dijo. puede, también se les puede decir hepáticas. Células hepáticas o hepatocitos, ¿está bien? Ok, gracias. Ahí tenemos el siguiente tema. Ya estamos hablando de la célula, estamos hablando de cómo está compuesta una masa, la masa celular. Vemos que tiene agua, que tiene proteínas, que tiene iones, que sí tiene poquitos hidratos de carbono, que tiene lípidos, ¿ok? Todo eso está dentro de la célula. Bueno, vamos a hablar primero que nada de la membrana celular, que yo más adelante digo organelos, membranosos y no membranosos. Bueno, la membrana celular es un organelo, ¿eh? Forma parte de la célula, está envolviendo, pero vamos a tocar la parte, vamos a ver primero la membrana celular. Y aquí podemos ver en esta diapositiva una membrana celular. Fíjense bien, esta membrana celular tiene un espesor de arriba abajo de 7.5 a 10 nanómetros. Estas son sus dimensiones. Y aquí la podemos ver, y también está conformada de diferentes elementos o componentes. El 55% de esta membrana celular son proteínas, que aquí podemos ver. Estas proteínas son tubulares y estas que están abajo son globulares. Las tubulares la atraviesan completamente y la podemos ver. Acá sería líquido extracelular y acá sería líquido intracelular. Las podemos ver que desde el líquido extracelular. Y luego el 25% son fosfolípidos, que aquí los podemos ver, que vamos a explicar más adelante. Podemos ver aquí moléculas de colesterol, que aquí a lo mejor no se ven, pero las podemos representar con estos puntitos. Ahí está. 4% de otro tipo de lípidos y un 3% de hidratos de carbono. Aquí los podemos ver, pero que están hacia el lado del líquido extracelular. ¿Unidos a qué? A proteínas. Proteínas que atraviesan el espesor de la membrana celular. Y están formando glucoproteínas, de las que ya habíamos mencionado. ¿Ok? Si nosotros vemos aquí, hacemos un zoom y vemos esta porción de aquí, no vemos las proteínas, vamos a ver que tenemos una bicapa lipídica conformando esta membrana celular. Esta bicapa lipídica tiene una porción polar que ve hacia el líquido extracelular y una porción no polar
perdón, y otra porción polar que ve hacia el líquido intracelular. ¿Qué quiere decir? Que está en contacto con el agua que está en el líquido extracelular y está en contacto con el agua que está dentro de la célula. Y en la parte media presenta una porción no polar, ¿sí? Estas porciones no polares repelen el agua y tienden a encontrarse en la parte media. Esta parte hace que la célula sea selectiva en las moléculas, iones o partículas que tengan que atravesarla, ¿verdad? La vuelve impermeable. Y si a eso le sumamos que tenga mucho colesterol, moléculas de colesterol, eso lo vuelve más impermeable. Entonces aquí nosotros lo que estamos viendo es la parte polar, donde tenemos un grupo fosfato más un glicerol, a los cuales se unen dos cadenas de ácidos grasos. Toda esta porción se llama cabeza o grupo polar o porción hidrófila. Y las partes que conforman los ácidos grasos, que se ven en la parte media de la membrana, es la zona hidrofóbica, no polar. Y aquí nosotros, si hiciéramos el dibujo, si pusiéramos la cabeza polar y la porción no polar, aquí tendríamos las otras dos cadenas de ácidos grasos y la porción polar. Esta es la parte que repele el agua y esta estaría en contacto con el agua junto con el resto. Este sería líquido intracelular y líquido extracelular. Entonces, vean esta membrana celular es una bicapa lipídica que tiene porciones polares y no polares. O una cabeza que es hidrófila y una parte en las cadenas de ácidos grasos son dos, no polar o hidrofóbica. Si nosotros hacemos un zoom, aquí tenemos nuestra bicapa lipídica, aquí está la membrana, aquí la estamos señalando y aquí la podemos ver. Vean cómo la parte central de la bicapa repele el agua y vean cómo las porciones polares de una de las dos bicapas ve al líquido extracelular en la porción polar y la otra porción polar ve hacia adentro de la célula. ¿Okay? Esta porción de en medio entendemos que es una región hidrofóbica y las de las orillas son hidrofílicas, ¿verdad? Entonces, las cadenas de ácidos grasos tienden a encontrarse en la parte media. Y aquí lo podemos ver. Nuestro grupo fosfato y luego ya tenemos nuestros ácidos grasos. Esta es la porción no polar y la porción polar. La bicapa lipídica básicamente está formada por moléculas de fosfolípidos, ¿sí? Un extremo de cada molécula de fosfolípido va a ser soluble en agua. Aquí la tenemos, la parte soluble y la parte soluble. Todo el espesor, 7.5 a 10 nanómetros. Esto ya lo mencionamos. Como las porciones hidrófobas de la molécula de fosfolípidos son repelidas por el agua, se atraen y se encuentran en la parte central de la bicapa lipídica, en la zona media. Y las porciones que son hidrófilas, que tienen el grupo fosfato o la región polar o la cabeza, ven hacia los dos extremos, el líquido extracelular y hacia el líquido intracelular. Y aquí podemos ver otra vez esta bicapa lipídica, aquí la tenemos, el soporte no polar y sus dos extremos polares. Podemos ver una proteína atravesando todo el espesor de la bicapa lipídica, que mide 7.5 a 10 nanómetros, y si se fijan aquí tiene una forma como tubular, como de canal. Pueden estar completamente cerradas y posteriormente cambiar su configuración interna y dar paso a que alguna molécula, ion o sustancia, ¿verdad? Entonces, aquí la membrana ya nos empieza a decir que es selectiva. Algo va a pasar por aquí. Necesito un canal. Porque si quiere pasar por aquí y es hidrosoluble, no va a pasar. Aquí en la parte media va para atrás. Y si le agregamos moléculas de glicerol, de colesterol, no va a pasar. La vuelve más selectiva. Necesita canales. Y aquí tenemos una proteína a unidad a un hidrato de carbono y nos da una glucoproteína. Acá tenemos otra.
¿Ok? Bueno, vamos a ver qué dice la diapositiva. La capa lipídica de la zona media de la membrana es impermeable, lo acabo de decir. A las sustancias que hidrosolubles. Las sustancias hidrosolubles necesitan canales. Los iones, la glucosa, la urea, el agua necesitan canales. Por el contrario, aquí hay un error, ¿verdad? Las sustancias liposolubles, debería decir aquí, hijos, liposolubles, como el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol, pueden penetrar en esta porción de la membrana con facilidad. Todos estos van a atravesar aquí directamente. Imagínense, si nos ponemos moños para el oxígeno es necesario para las células, tiene que entrar directamente, ¿verdad? Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito la membrana. Fíjense bien, la membrana también tiene moléculas ¿de qué? De colesterol, aquí distribuidas, que están disueltas en toda la bicapa lipídica y tiene una función, ¿cuál? Determinar el grado de permeabilidad o impermeabilidad, obvio, ¿verdad? Como lo quieran ver. Si yo tengo poquitas, pues es más permeable, si tengo muchas es más impermeable. O si lo quieren ver de esta manera, la selectividad todavía mejorada de esta capa lipídica, porque se vuelve más selectivo a lo que ingresa. ¿Ok? Bueno. Nosotros tenemos aquí las proteínas que integran la membrana, que están atravesando la membrana o que de manera periférica pueden estar ahí. No sé si por aquí vi una. Aquí está. Estas están integradas y estas son periféricas. Vamos a hablar de ellas. Aquí las tenemos. Proteínas de la membrana celular que están integradas y periféricas. Se dividen en dos tipos, proteínas integrales y periféricas. ¿Qué hacen las integrales? Ya lo acabamos de ver. Hacen protrusión por toda la membrana, hacia afuera o hacia adentro. Y hacia afuera se puede unir ¿a qué? A hidratos de carbono. Y adentro se puede unir a proteínas globulares. Y ahí la tenemos. Hace protrusión por toda la membrana. Y las periféricas se unen solo en una de las dos superficies de la membrana. ¿A quién? A estas proteínas integrales. Si nosotros hablamos un poquito de la función de estas proteínas integrales, vamos a decir de manera muy resumida que una de sus funciones es formar canales, lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Forma canales o poros a través de los cuales moléculas como el agua y otras sustancias o iones que son hidrosolubles, o sea, necesitan canales, están ahí en la célula para permitir el paso de estas sustancias, ¿verdad? Entonces, pueden difundir a través del líquido extracelular e intracelular. Entonces, son canales. Estos canales de proteínas también que tienen propiedad selectiva, o sea, aparte de ser canales, son selectivos. Yo tengo un canal para potasio, y tengo uno para sodio, y tengo uno para cloruro o cloro, y aquí nomás va a entrar, perdón, aquí nomás va a salir potasio, y aquí nomás va a entrar sodio, y si tengo calcio afuera, que se concentra más, va a haber canales de calcio aquí también, que nomás son para el calcio. Entonces, aparte de ser un canal, también tiene la función de ser selectivo. No permite la difusión al azar, no es como una puerta del metro que entran y salen al mismo tiempo, no, es selectivo, ¿sí? Permite la difusión a ambos lados de la membrana y son selectivos para ciertas sustancias. Entonces ya llevamos dos funciones, son canales y son selectivos. Son proteínas transportadoras de sustancias que por otro modo no podrían penetrar la bicapa lipídica, ¿verdad? Llega la sustancia y se une a ella, la proteína cambia su configuración interna y le permite entrar a la célula, ¿sí? Entonces, son proteínas transportadoras también. No son canales, son proteínas que transportan. En ocasiones incluso transportan sustancias en dirección contraria a su gradiente electroquímico. Si yo tengo una membrana y tengo aquí B y aquí tengo A,
tengo sodio, el sodio tiene una carga. Y si lo tengo muy concentrado, vamos a poner aquí otro sodio, y otro sodio, y otro sodio, y acá del otro lado tengo un solo sodio. Esto es intracelular y esto es extracelular. Vamos a ponerlo así. Por gradiente químico, el sodio va a querer entrar. ¿Por dónde? Por un canal. ¿Para quién? Para sodio. ¿Por qué para sodio? Porque es selectivo. Entonces, por gradiente químico, el sodio va a entrar y va a pasar. Y vamos a tener sodio de este lado. Y vamos a desaparecer un sodio de acá. Y luego entra por gradiente químico, pues sigue siendo mayor acá y va a entrar otro sodio. Y vamos a desaparecer otro sodio. Y vamos a tener igualados los dos lados. O puede, por gradiente químico, pasar de la cámara A a la cámara B, el sodio, ¿va? A favor de un gradiente de concentración, un gradiente químico. Pero posteriormente esto tiene que salir otra vez donde debe estar, en el líquido extracelular. Y yo necesito sacarlo contragradiente. Entonces uso otro tipo de canales que van en dirección contraria y es una difusión, obvio también, que se llama transporte activo y para llevarla a cabo necesito gastar energía. Aquí también cuando las cargas se igualan, la difusión es cero, ¿verdad? No quiere decir que no entre ya nada, sino lo que entra es igual a lo que sale, ¿verdad? Se igualan las concentraciones y las cargas a ambos lados de la membrana. Entonces, esa es otra función de estas proteínas que estamos viendo. Oh, ahí está, que son integrales. Pueden actuar también como receptores de productos químicos hidrosolubles, como hormonas, ¿verdad? Prácticamente, las hormonas llegan, son detectadas y pueden actuar, atravesar la membrana celular. Otras proteínas actúan como enzimas, ¿verdad? Y actúan también como segundos mensajeros que más adelante vamos a estar viendo. Estas serían las funciones de las proteínas integrales. Las proteínas periféricas prácticamente tienen una función. Las proteínas periféricas, bueno, podemos decir que se unen a las integrales, esa es su característica, adentro o afuera, y su función es totalmente ser enzimas. Y estas enzimas, estas proteínas globulares, están ayudando al control de las sustancias por los poros hacia afuera o hacia adentro, ¿verdad? Son enzimas principalmente. Y aquí podemos ver, hijos, otra vez nuestra bicapa lipídica. Aquí tenemos ya una molécula de colesterol. Tenemos aquí un canal o poro. Vean cómo se abre hacia el líquido extracelular. Tenemos más proteínas. Aquí, de hecho, miren, lo que estamos viendo es un hidrato de carbono unido a un lípido. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero generalmente la mayoría están unidos a proteínas y se llama glucolípidos o glucolípidos. Perdón. Estoy acá leyendo enseguida. Aquí tenemos glucocálix, ¿verdad? Glucocálix o son glucoproteínas, ¿verdad? ¿Ok? Aquí podemos ver, no estamos viendo las proteínas globulares en la parte interna, pero en este esquema de aquí sí. Vean, otra vez mis proteínas integrales atravesando mi bicapa lipídica y podemos ver proteínas periféricas que funcionan como enzimas, tanto adentro como afuera, y otro tipo de proteínas que no son tan globulares, ¿verdad? Pero siempre conectadas a las proteínas integrales. ¿Ok? Denme un segundo, voy a ocuparme tantito en algo. Denme un segundito. Me voy a desconectar y ahorita regreso.
escuchan? Sí, profesor. Sí. Ok. Vamos a continuar. Ok. Bueno, nosotros si vemos aquí y vemos estos hidratos de carbono que están en contacto con estas proteínas estructurales, vemos que se unen la superficie de algunas células y esta unión de estas proteínas con estos hidratos de carbono formando glucocáliz o glucoproteínas tiene una función. Aquí vemos algunas. Muchas de ellas tienen carga eléctrica en esta zona negativa que proporciona a la mayoría de las células una carga negativa, obvia, carga negativamente, en toda su superficie y pueden repeler otras sustancias que se encuentren alrededor. Algunos glucocáliz también, aquí lo podemos ver, se unen a los glucocáliz de otras células y eso le permite que se fijen entre ellas, ¿verdad? Estas dos células. Y aquí están ancladas estas dos células. ¿Qué otra función tienen? Muchos de los hidratos de carbono también actúan como receptores en la unión de hormonas, ¿verdad? Aquí podemos ver las hormonas que detectan el receptor y lo ya ejercen la función dentro de la célula, como sería el caso de la insulina. ¿Ok? Perfecto. Otra función, quítate, es que tengo el perro aquí. Otra función de los hidratos de carbono también serían dentro de las reacciones inmunitarias, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí un anticuerpo, podemos tener un macrófago, nos está presentando un virus. Los anticuerpos podemos detectar un virus, ¿verdad? Y a lo mejor fagocitarlo, ¿verdad? Bueno, el macrófago lo fagocita. Ok, ¿qué más? Podemos tener que al unirse otra sustancia, se activan las enzimas, ¿verdad? La sustancia inactiva se une a la glucoproteína y se activa y ejerce su función como enzima, ¿verdad? Puede detectar bacterias y virus, ya lo habíamos dicho. Y aquí las tenemos, vean aquí. Aquí tenemos nuestras proteínas estructurales. Aquí tenemos una forma donde tenemos proteínas que están atravesando la membrana, están saliendo hacia el líquido extracelular y vemos aquí cómo se unen a los hidratos de carbono. Que hay una proteína que está en el líquido extracelular también, que está unida a hidratos de carbono. Se llaman glucoproteínas. ¿Ok? Y tenemos glucoproteínas y tenemos glucolípidos, que era este caso que decíamos que veíamos aquí. Glucolípidos. Hay más glucoproteínas que glucolípidos, ¿ok? Las porciones gluco de estas moléculas siempre hacen protrusión hacia dónde? Hacia el líquido extracelular. Perfecto. Ok. Nosotros, una vez que hemos visto la membrana, vamos a hablar del resto de los organelos. Vamos a ver otra vez esta célula delimitada por su membrana celular. Vamos a ver la anatomía de la célula, de hecho ya la estamos viendo. Vamos a ver cómo están distribuidos sus organelos, vean cómo no caen. Hay un citoesqueleto que le da forma y les permite estar fijas dentro de la célula. Esta membrana le permite estar aislada y protegida. Esta membrana le da un paso selectivo a las sustancias y crea gradientes electroquímicos a ambos lados de la membrana por medio de estas proteínas integrales, ¿verdad? Y favorece la recepción de diversos estímulos gracias a las glucoproteínas o glucolípidos. ¿Ok? Puede captar alimentos, puede generar potenciales de acción, que lo vamos a ver en su momento, liberar productos y relacionarse con su entorno o anclarse con otras células, como es el ejemplo aquí de cuando hablamos ya en específico de las glucoproteínas o glucocáliz. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar
5 organelos especialmente importantes. Vamos a hablar del retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias y los lisosomas. Vamos a ver que hay vesículas secretoras, vamos a ver que hay ribosomas, vamos a ver que puede haber gránulos en el interior o glóbulos de grasa dispersa, pero vamos a fijar nuestra atención en estos que acabo de mencionar. Vamos a ver conceptos. Aquí tenemos dos conceptos: citoplasma y aloplasma citosol. Aquí tenemos nuestra membrana celular y luego tenemos aquí nuestro citoplasma y luego tenemos otra membrana que aísla el núcleo, la membrana nuclear. ¿Qué es el citoplasma? Es el sitio donde ocurren las reacciones metabólicas y en donde vamos a encontrar a todos los organelos que vamos a ver. ¿Y de dónde a dónde va? Pues desde la membrana celular hasta la membrana nuclear. Y si yo digo hialoplasmocitosol, es la solución viscosa en el citoplasma, ¿verdad? Necesitamos todo esto que acabamos de mencionar, organelos y todas esas funciones metabólicas, los que una solución viscosa se llama hialoplasma. ¿Ok? Ahora, para el estudio vamos a tener organelos y los podemos diferenciar para su estudio en los membranosos y no membranosos. Los membranosos serían el retículo endoplásmico rugoso, el liso, la mitocondria, el aparato de Golgi, endosomas, lisosomas y peroxisomas. Y los no membranosos, microtúbulos, ribosomas, filamentos y proteasomas. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Estos que dicen membranosos, ¿qué van a tener? Una bicapa lipídica. ¿Como cuál? Como la que ya describimos. ¿Excepción de quién? De la mitocondria. Y cuando hablemos del aparato de Golgi, pero no cuando estamos hablando del aparato de Golgi, más bien cuando hablemos de la membrana nuclear, vamos a ver características que tiene, ya que el aparato de Golgi generalmente lo vamos a encontrar, vean, enseguida de la membrana del núcleo. Y de alguna manera comparten, hay unos poros que tiene la membrana nuclear, por ahí salen sustancias o ribosomas que van a actuar en el citoplasma, ¿verdad? Lo vamos a ver, pero esas no son una bicapa lipídica como lo hemos estado mencionando y como sería el resto de los organelos. Otra cosa es que todos los no membranosos, los microtúbulos son proteínas, los ribosomas son proteínas, los filamentos los mencioné ahorita, son proteínas, y los proteasomas son proteínas, ¿verdad? Todo esto es proteína. Todo lo que es proteína no tiene una membrana. ¿Ok? Y aquí podemos ver nuestro retículo endoplásmico y podemos ver nuestro núcleo. Y en esta enseguida yo ya saqué al núcleo. Vean, aquí está la membrana nuclear y vean cómo hay una capa, dos capas y luego hay un poro y no se continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Esta zona de aquí la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero ya quitamos el núcleo y luego lo que estamos viendo aquí es la membrana nuclear que está por dentro del núcleo y luego enseguida del núcleo siempre va a estar el retículo endoplásmico rugoso y hacia afuera el retículo endoplásmico liso. ¿Ok? Este retículo endoplásmico rugoso tiene una característica que se llama rugoso porque en todos estos sáculos, tiene forma de sáculos, como plegados, va a estar en sus paredes cubierto de abundantes ribosomas. Por eso se le llama retículo endoplásmico rugoso. Y el retículo endoplásmico liso, que tiene una forma tubular, generalmente, pues no generalmente, no tiene ribosomas. Y de ahí su nombre, de liso. Entonces, algunas características muy generales del retículo endoplásmico es una red de estructuras vesiculares, tubulares y planas que están en el citoplasma, vesiculares, tubulares y estas aplanadas, las vesiculares, ¿verdad? Los túbulos y las vesículas están conectados entre sí. Lo podemos ver en esta diapositiva. Están conectados entre sí. Sus paredes también están formadas por membrana de bicapa lipídica, lo que yo les comentaba, que contienen
grandes cantidades de proteínas similares a la de la membrana celular. La superficie total de esta estructura en algunas células, como el hepatocito, con una alta actividad metabólica, puede llegar a ser hasta 30 o 40 veces la superficie de la célula, de la membrana celular del hepatocito. Más para que vean el tamaño de estos retículos endoplásmicos rugosos en este tipo de células. Este retículo endoplásmico rugoso tiene un espacio y liso que queda en medio, ¿verdad? Un espacio que aquí lo podemos ver, aquí, y ese espacio es una matriz endoplásmica, así se llama, ¿verdad? Matriz endoplásmica, y es también un medio acuoso, pero difiere poquito del líquido del citosol, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos una micrografía electrónica, demuestra que el espacio que queda dentro del retículo endoplásmico está conectado con el espacio que hay entre las dos superficies de la membrana nuclear, lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos membrana nuclear. ¿Ok? Ok. Vamos a... Se me secó la garganta, hijos. Vamos a tomar unos 10 minutos de descanso y volvemos a las 6:35 nos conectamos, ¿sale? Sí, profe.
¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Ok, gracias. Entonces, vamos a compartir otra vez la presentación. Aquí la tenemos de nuevo. Estamos viendo nuestro retículo endoplásmico rugoso. Y decimos que son sacos membranosos aplanados, plegados, ¿sí? Aplanaditos. Que tienen forma como de sáculos, ¿verdad? Y que tienen adheridos abundantes ribosomas en su membrana. ¿Cuál es la función? Van a participar en la síntesis de proteínas que pueden ser exportadas o integradas ahí mismo dentro de la célula, pero proteínas. Siempre proteínas. ¿Ok? Estamos hablando del retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso, estamos viendo aquí que son tubos los cuales están anastomosados entre ellos y unidos también al retículo endoplásmico rugoso. No tiene ribosomas y aquí la principal función es la síntesis de lípidos, fosfolípidos, hormonas esteroideas y, ojo, almacenamiento de calcio, degradación de glucógeno en glucosa. Vamos a ver muchos de este retículo endoplásmico liso en los hepatocitos, y también descodificación de elementos exógenos o endógenos, dichos de esta manera, detoxificación de medicamentos, sustancias o alcohol, ¿verdad?, que lleguemos a consumir o a ingerir accidentalmente. Entonces, decía yo que estas serían sus principales funciones, a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, que sería la síntesis de proteínas. Aquí dice almacenamiento de calcio. Nosotros cuando veamos célula de músculo esquelético, vamos a ver que en la célula de músculo esquelético voluntario, para que se lleve a cabo la contracción muscular, es necesario que se libere calcio del retículo endoplásmico liso de nuestras células musculares. Si no hay calcio, no hay contracción. ¿De dónde se toma ese calcio? Del que está almacenado en este retículo endoplásmico liso. También vamos a tener calcio dentro de la mitocondria, vamos a ir viendo más adelante, pero nos interesa ahorita mencionar el del retículo endoplásmico liso. ¿Ok? Bueno, esta es histología, no lo vamos a brincar. Solo nos interesa saber que son células que están secretando proteínas, y en este caso, lo que habíamos dicho, lípidos, esteroideos, y sobre todo, los vamos a ver mucho en el hígado. Vamos a ver un corte de hígado aquí, vean, aquí tengo el núcleo, aquí tengo la cromatina, pegada a la membrana nuclear, y luego tenemos la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Vemos esos puntos negros que son abundantes ribosomas, lo que nos dice que es un retículo endoplásmico rugoso, y aquí tenemos en otro corte de hígado bastante retículo endoplásmico liso, no está pegado al núcleo y no tiene ribosomas, ¿verdad? Si hablamos brevemente de los ribosomas, podemos decir que están formados por una mezcla de ARN ribosómico y proteínas que tiene el ribosoma, y su función consiste en sintetizar nuevas moléculas proteicas en la célula. Miden aproximadamente unos 20 nanómetros, pueden verse únicamente con la ayuda del microscopio electrónico. Aquí podemos ver la membrana del retículo endoplásmico rugoso y los ribosomas, ¿verdad? En los hepatocitos, que son células con mucha actividad metabólica, pueden constituir hasta el 25% del peso seco de la célula. Sirven para la traducción de proteínas y pueden estar ubicados en el citoplasma. O sea, puede tener diferentes ubicaciones. Podemos ver en el citoplasma, los podemos ver adosados al retículo endoplásmico rugoso. También los podemos ver asociados a la membrana nuclear externa o como polisomas dentro del citoplasma. Se elaboran en el núcleo, pero tienen su labor de síntesis en el citosol. ¿Ok? Tienen dos subunidades, prácticamente 40 y 60, que se denominan unidades Svedberg.
a diferencia de las procariotas, que son de 50 y 30 unidades Svelber. Ahora, la mitocondria tiene su propio ribosoma, que también mencionaremos cuando lleguemos a la mitocondria. Esto no lo vamos a ver, esta se fue, pues bórrenla de su presentación que les mandé. Y pues bueno, aquí estamos viendo nada más las dos subunidades de ribosomas con las proteínas que están adosadas a estos ribosomas en las células eucariotas, ¿no? Hay diferentes tipos de ribosomas. Aquí podemos ver otra vez el ribosoma de una célula eucariota y una célula procariota, ¿eh? 40 y 60 Svelber en el caso de la eucariota y 30 y 50 de la procariota. Y vamos a tener ahí bastantes proteínas que le confieren su forma al ribosoma. Bueno, aquí nada más nos dice lo que habíamos mencionado, que pueden estar dispersos en el citosol, los podemos tener en la mitocondria, los podemos formando parte de los peroxisomas, en el núcleo, obvio, ahí hay ribosomas, ribosomas dentro del núcleo, y podemos tenerlos adosados a la membrana, ¿ok? Adosados al retículo endoplásmico rugoso. Y esos son los lugares donde podemos encontrar los ribosomas. Esto lo borramos. Estos son los diferentes tipos de ARN, obvio que los vamos a ver cuando veamos el núcleo. Aquí se vino antes el ARN mensajero, la transferencia, el ARN ribosómico, que tenemos en el núcleo, ¿ok? Y tenemos lo que viene siendo el ARN mitocondrial. Ok. Cuando veamos núcleo, vamos a retomar otra vez lo que son los ribosomas. Ahorita los vamos a dejar de largo, pasar de largo, y vamos a ver el aparato de Golgi. Vean cómo aquí tenemos nuestro retículo endoplásmico rugoso, y acá tenemos una especie de sáculos aplanados, aquí, de esta forma, 4 más, que están cerca del retículo endoplásmico rugoso, y vemos cómo de la membrana del retículo endoplásmico rugoso se desprenden vesículas, y estas vesículas van a ir a pegarse en el aparato de Golgi. La membrana de esta vesícula se fusiona con la membrana del aparato de Golgi y pierde su contenido. Vamos a ir explicando eso aquí. Está íntimamente relacionado con el retículo endoplásmico, lo acabo de mencionar. Tiene membrana también similar a la del retículo endoplásmico agranular, una bicapa lipídica. Está formada habitualmente por 4 o más capas apiladas de vesículas cerradas, finas y planas, que se alinean cerca o a uno u otro lado del núcleo, ¿verdad? Así, apiladitas, ahí está. Okay. Este aparato es prominente en las células secretoras. Este aparato de Golgi, de este extremo que está pegado a la membrana celular, van a salir múltiples vesículas. Algunas trabajarán aquí dentro de la célula y otras van a tener que, por exocitosis, vertir su contenido al líquido intercelular y posteriormente ir a algún vaso. Entonces, dice aquí que este aparato es prominente en células secretoras. Todas las células que producen proteínas, que maduran o se modifican dentro del aparato de Golgi para después ser secretadas en vesículas y llevadas al exterior de la célula por un proceso que se llama exocitosis, son células secretoras. Entonces, este aparato de Golgi en estas células es enorme. Y no nomás el aparato de Golgi, también el retículo endoplásmico rugoso. Hay pequeñas vesículas de transporte llamadas vesículas de retículo endoplasmático. Aquí las estamos viendo, ¿eh? Estas vesículas van a transportar las proteínas que se están formando en el retículo endoplásmico rugoso y van a llegar al aparato de Golgi. Una vez en el aparato de Golgi, se llevan varios caminos.
la formación de lisosomas, que también tienen tienen membrana, como la bicapa lipídica, vesículas secretoras, que también tienen una membrana, como la bicapa lipídica, y vamos a ver aquí cómo se ve plegado este aparato de Golgi. Estamos viendo esta vesícula, el vesículo endoplástico, llegando aquí a la membrana del aparato de Golgi. Y esta proteína que aquí llega va a tener que atravesar todo el espesor de la parte de Golgi para posteriormente, en el extremo que está más próximo a la membrana celular, decir vesículas secretoras o lisosomas. Entonces, fíjense bien cómo está formada por sáculos plegados, llegan las vesículas que transportan las proteínas, y en esta región, que es la más próxima al vesículo endoplástico rugoso, que se llama región CIS, esta vesícula se adosa y posteriormente camina la proteína en la región medial, donde la proteína madura. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sufre fosforilación, glucosilación o recorte de proteínas, ¿verdad? Y ya en el extremo más distal, cerca de la membrana celular, que es la zona trans, sale una vesícula secretora, un lisosoma o una vesícula secretora o un peroxisoma, los tres con membrana celular. Ok, hasta ahí la clase, hijos. Vamos a ver. Hija, ¿ya hizo la lista? Yo sé que no era Ya, para profe. ahorita, pero como ya, ¿cuántos le salieron ahí en la lista? ¿Cuántos ahorita? Son 28. 28. Fíjense, yo tengo que tengo en clase 31. 28 se notaron, hija. Sí. Ok. Déjenme ver aquí brevemente la lista. Déjenme ver, un segundo. Hasta ahí para poner la lista. A ver, con la lista, vamos a ver cuántos tengo oficialmente. A ver, déjenme cuento rápido. Oficialmente tengo 32. En clases pasadas algunos no me han contestado. Y dice usted que tiene 28, ¿verdad, hija? Ok, vamos a pasar lista rápido. Vamos a ver si nos dan los 28 que usted tiene. Rivera Esquivel Mitri. Presente, profe. Vázquez Oropesa Carolina. Presente. Anguiano Holguín Marco. Presente. Falcón Texna Carlos. Falcón Texna Carlos. Presente. Ok. Cardoso Ordóñez Catherine. Presente. Portugal López Carolina. Presente. Holguín Olmos Jessica. Presente. Martínez Núñez Abril. Profe, Sí. ya una compañera la anoté, creo que era Paulina. Sí. Antes de... Después de Cardosa, ¿quién va? Se le cortó, hija. No le escuché lo último. Que después de Cardosa, ¿quién va? De Cardosa, hija. Portugal. Ella. Me fui a Ella. ella. Ok.
Ok. Y sí contestó, ella sí contestó. Martínez Núñez Abril, Presente. Chávez Escárcega Jauri, Presente. Valenzuela Alvarado Mariana, Presente. Martínez Castañeda Daniela, Presente. Ella es Cázares. ¿Mande, hija? Cázares Aldaco Ángel, Presente. Loya Villegas Alondra, Dorado Cedillo Luis, Presente. Ávila Luébano Cristian, Presente. Ramírez Hernández Sani, Presente. García Moreno Maya, Presente. Borrego Martínez Valeria, Presente. Guzmán Medrano Andrea, Presente. Olvera Mesa Hanna, Presente. Corona Sánchez Valeria, Presente. López Valdés Abel, Presente. Carrillo Cárdenas Aide, Presente. Esqueda Candela Leslie, Presente. Acosta Estrada Irú, Presente. Carrillo Nogami Dana, Presente. Núñez Ríos Eli, Presente. Olivas Aguirre Fátima, Presente. Torres Terrazas Ángel Alberto, Presente, profe. Cázares Valles José Adrián Presente. y Bailón Salazar Carla. Presente. En mi